El amanecer se derramaba sobre el campo como un suspiro cansado, tiñendo la tierra de tonos dorados y silencios profundos. Esteban avanzaba por el camino de terracería con la mirada perdida, llevando en el alma el peso de un duelo que aún no sabía nombrar. Había comprado una granja abandonada en las afueras del pueblo, buscando un rincón donde esconder su dolor. La cerca rota, la casa ladeada y los corrales vacíos le hablaban de un pasado olvidado. Ese abandono lo atraía porque reflejaba su propia ruina interior. Al bajar de la camioneta, el viento frío le lamió el rostro como una advertencia. Y aunque no lo sabía, ese día cambiaría su destino. La granja se levantaba frente a él como una herida abierta, con tablas podridas y ventanas rotas que dejaban pasar la luz en líneas delgadas. El olor a madera vieja y tierra mojada lo envolvía con una nostalgia amarga. Esteban caminó entre los escombros, tocando los muros que crujían bajo sus dedos, sintiendo que cada pedazo roto era también una parte de su historia. El silencio del campo era tan profundo que parecía un lamento. Y sin embargo, había algo en ese abandono que le ofrecía un refugio. Un lugar donde su pena pudiera existir sin explicación, sin prisa, sin juicio. Mientras recorría el patio lleno de maleza, Esteban recordó los últimos días junto a su esposa, consumida por una enfermedad que había devorado sus fuerzas y su luz. Su voz aún resonaba en su memoria como un eco suave y distante. Él había prometido que seguiría adelante, pero no sabía cómo hacerlo. Por eso había venido aquí, buscando un sitio donde no lo obligaran a sonreír. Un lugar donde pudiera reconstruirse o, al menos, sobrevivir un día más. El viento movió las ramas secas y él cerró los ojos, dejando que el dolor lo atravesara sin resistencia. Era la única compañía que conocía. Se detuvo frente al granero, cuya puerta pendía de una sola bisagra oxidada. Un leve murmullo lo hizo fruncir el ceño. Era un sonido suave, casi imperceptible, como un llanto ahogado. Esteban pensó que quizá eran animales atrapados, pero al acercarse, su corazón comenzó a latir con una urgencia desconocida. Empujó la madera con cuidado, creando un chirrido que rompió la quietud del campo. Y entonces la vio, una figura frágil escondida en la sombra. Una joven sentada en el suelo de tierra, con los cabellos enmarañados y dos bebés dormidos en sus brazos. La luz temblorosa que entraba por los huecos del granero iluminó apenas su rostro. Era una muchacha delgada, con los ojos cansados y la piel marcada por el polvo y el hambre. Al notar su presencia, apretó a sus hijos contra el pecho como si el mundo entero quisiera arrebatárselos. Esteban se quedó quieto, sorprendido por la delicadeza de esa escena en medio de la miseria. Ella murmuró una disculpa temblorosa, diciendo que solo buscaba sombra para los bebés. Su voz estaba rota, pero cargada de una dignidad que le erizó la piel. Y en ese instante, algo dentro de él se movió. El silencio entre ambos se volvió denso, cargado de una tensión invisible. Esteban no sabía qué decir ni cómo acercarse sin asustarla. El dolor que él cargaba y el que ella traía parecían reconocerse mutuamente, como si fueran dos almas heridas encontrándose en un punto quebrado del mundo. Los gemelos respiraban suavemente, ajenos al peso de la tragedia que los rodeaba. El campo, quieto y atento, parecía observarlos desde cada rincón. Esteban sintió una necesidad profunda de proteger esa fragilidad, aunque no entendía por qué. Era como si el destino hubiera tejido ese encuentro mucho antes. El viento volvió a soplar, levantando polvo y llevando consigo un presentimiento extraño, de que esa joven y esos niños no habían llegado allí por accidente. Esteban se aclaró la garganta, todavía inseguro, y le ofreció agua y un lugar donde descansar. La muchacha dudó, pero la desesperación pudo más que el miedo. Y al aceptar, el aire cambió. El campo exhaló. Esteban supo, sin poder explicarlo, que su vida acababa de dar un giro silencioso pero irreversible. Porque a veces, incluso en la tierra más seca, aparece un brote inesperado que transforma todo lo que toca. El sol se filtraba entre las nubes bajas cuando Esteban, todavía cargando el polvo del camino y el peso del duelo,
abrió la puerta vieja de su reciente propiedad. Había comprado aquella granja abandonada para enterrar sus recuerdos, para dejar que el silencio del campo apagara la voz del dolor que lo perseguía. Pero al rodear el granero caído, escuchó un llanto suave, casi un susurro ahogado. Allí, sentada en el suelo, con los pies descalzos y los brazos temblando, estaba una joven con dos gemelos dormidos contra su pecho. Sus ojos mostraban miedo y dignidad al mismo tiempo. Esteban sintió como algo invisible le apretaba el corazón. Y entendió que aquella mañana no era el inicio de su soledad, sino de algo que cambiaría su destino. Lorena, así dijo llamarse, intentó levantarse de inmediato al verlo, como si temiera haber cometido un delito por respirar bajo su sombra. El viento agitaba sus cabellos enredados y levantaba un aroma a pasto húmedo que envolvía toda la escena. Se disculpó por ocupar el lugar, explicando que solo buscaba unos minutos de descanso para alimentar a sus hijos. Esteban, torpe aún para hablar con extraños desde que la muerte se llevó a su esposa, solo alcanzó a ofrecerle agua y un poco de pan duro que llevaba en una bolsa. La joven miró el gesto con sospecha, pero el cansancio podía más que la desconfianza. Y bajo ese cielo pálido de campo, las heridas de ambos comenzaron a reconocerse sin necesidad de palabras. El silencio se apoderó de ellos por unos instantes mientras los gemelos respiraban despacio, ajenos al mundo. A lo lejos, las vacas de un rancho vecino mugían como si anunciaran que la vida seguía, aunque a veces doliera demasiado. Esteban se sorprendió al notar que la presencia de aquella mujer desconocida no lo incomodaba. Al contrario, había algo en sus ojos que le recordaba su propia caída. Algo en su postura vencida, en la forma de apretar a sus hijos, le hablaba de una guerra invisible que ella llevaba peleando sola. Fue entonces cuando decidió invitarla a entrar en la casa desvencijada. Y aunque Lorena dudó, finalmente aceptó con un asentimiento leve, casi un susurro de esperanza. Dentro de la granja, el olor a madera vieja, a humedad acumulada y a soledad se mezclaba con el llanto ocasional de los bebés. Esteban acomodó una silla rechinante para que la joven pudiera descansar. La luz que entraba por las ventanas rotas pintaba líneas doradas sobre el suelo polvoriento. Lorena acariciaba la frente de uno de los gemelos mientras suspiraba con una mezcla de alivio y miedo. Esteban la observaba sin invadir, sintiendo que por primera vez en meses aquello que llevaba muerto dentro de él se movía, aún débil, pero real. Y así, en una casa casi en ruinas, comenzó una historia que el destino había estado esperando pacientemente. Lorena, al ver la sinceridad en los ojos del hombre, decidió compartir un poco de su historia. Su voz era baja, quebrada, como si cada palabra arrastrara espinas. Contó que había escapado de una relación marcada por la violencia, por gritos que rompían la noche y golpes que la convertían en sombra. Había huido sin mirar atrás, caminando por caminos de tierra, escondiéndose detrás de matorrales, temiendo cada sombra que aparecía detrás de ella. Esteban escuchó sin interrumpir, apretando los puños con rabia silenciosa. Sabía bien lo que era perderlo todo, pero no imaginaba lo que era vivir encadenada al miedo. Y en su pecho nació un deseo inesperado, protegerla, aunque ella aún no se lo pidiera. Mientras la joven seguía hablando, una ráfaga de viento golpeó las paredes, haciendo crujir la estructura como si la casa misma quisiera abrazar la confesión. Los bebés, inquietos, se retorcieron un poco, pero luego volvieron a dormirse con el arrullo de la brisa. Lorena contaba que no tenía familia que la defendiera, que su madre había muerto joven y que su padre nunca aceptó que ella hubiera elegido un hombre que lo consideraba inútil. Esteban tragó saliva, recordando cómo la enfermedad había arrancado a su esposa de su lado sin aviso, dejándolo solo, vacío. Dos soledades, distintas pero igual de profundas, comenzaban a encontrarse en medio del polvo. Esteban se levantó entonces y le ofreció quedarse unos días, al menos hasta que los gemelos recuperaran fuerzas. La joven lo miró como si no comprendiera el idioma de la bondad. Había aprendido a sospechar de todo, incluso de la luz del día. Pero la mirada de Esteban, triste pero limpia, la convenció.
Asintió lentamente, con los ojos brillantes por el agotamiento. Y en ese instante, un trueno lejano anunció que la lluvia se acercaba. Como si el cielo quisiera lavar el pasado de ambos, aunque fuera por un momento. Lorena abrazó a sus hijos con más fuerza. Esteban volvió a sentir ese extraño impulso de no dejarlos caer. Los primeros minutos juntos fueron silenciosos, pesados, como si ambos temieran quebrar la frágil calma que acababan de encontrar. La lluvia comenzó a golpear el techo con fuerza, y el olor a tierra mojada entró por las rendijas de la puerta. Esteban encendió una vieja lámpara de queroseno, cuyo parpadeo iluminó los rostros cansados de la joven y sus hijos. Lorena, aún temblorosa, agradeció en voz baja. Él simplemente inclinó la cabeza, como diciendo no tienes por qué. Pero en su interior, sabía que por primera vez en mucho tiempo, había alguien en su casa que no era un fantasma del recuerdo. Los gemelos despertaron con hambre, y Lorena se apartó un poco para amamantarlos, aunque la vergüenza se le notaba en las mejillas. Esteban respetó su espacio, dándoles la espalda, mirando por la ventana la tormenta que comenzaba a arrasar el cielo. Cada trueno hacía vibrar las paredes, pero aquella pequeña escena detrás de él, aquella mujer luchando por sostener a sus hijos, le parecía más fuerte que cualquier tempestad. Y entre el ruido del viento y el llanto suave de los bebés, algo dentro de él se rompió para dar lugar a algo nuevo, un deseo de cuidar, de acompañar, de no volver a estar solo. Cuando la lluvia aflojó, un silencio espeso quedó sobre la granja, como si el mundo hubiera estado conteniendo la respiración. Lorena, ya más tranquila, logró sonreír por primera vez. Fue una sonrisa pequeña, tímida, pero suficiente para iluminar un rincón del alma de Esteban que él creía muerto. El campo, con su olor a hojas mojadas y su canto distante de aves nocturnas, parecía celebrar ese gesto. Era como si la tierra misma reconociera el nacimiento de una nueva historia, una que aún no comprendían, pero que ya empezaba a escribir sus primeras líneas entre ellos. Esteban decidió entonces preparar algo de comida con lo poco que tenía. Mientras encendía la estufa vieja, su mente no dejaba de repetir la imagen de Lorena bajo la lluvia, agradeciéndole sin palabras. Ella lo observaba desde la mesa, agotada pero aliviada, como si por primera vez en mucho tiempo pudiera bajar la guardia. Los gemelos dormían envueltos en una manta raída, respirando con calma. Lorena susurró un agradecimiento sincero, y Esteban sintió que aquel sonido, tan suave como el viento del atardecer, le sanaba una herida que llevaba demasiado tiempo abierta. Nunca imaginó que la compasión pudiera sentirse tan parecida a respirar de nuevo. Antes de que llegara la noche cerrada, Esteban la llevó a la habitación que alguna vez había sido de invitados. El olor a madera húmeda y a sábanas guardadas le dio cierta vergüenza, pero Lorena lo miró con ternura inesperada. Dijo que no necesitaba lujos, que solo necesitaba un lugar seguro para sus hijos. Él, con la voz quebrada, respondió que allí nadie les haría daño. Y ese juramento, pronunciado en medio de una casa quebrada, se convirtió en el primer ladrillo de algo más grande que ninguno de los dos imaginaba. Las sombras de la noche se extendían, pero por primera vez, Esteban no temía la oscuridad. Tenía un propósito. Cuando la puerta de la habitación se cerró y los gemelos quedaron dormidos, Esteban se quedó un momento apoyado en la pared del pasillo, sintiendo como un calor extraño se expandía dentro de él. No era romanticismo ni ilusión apresurada. Era algo más simple y más profundo, la sensación de que el destino le había traído una razón para seguir. La tormenta terminó, dejando un silencio suave regado sobre toda la granja. Afuera, los grillos empezaron a cantar, anunciando que la noche seguía viva. Y mientras Esteban observaba la oscuridad desde la ventana, entendió que la vida, incluso en su dolor, siempre ofrece una segunda oportunidad, solo hay que tener el coraje suficiente para abrir la puerta cuando llega. El amanecer llegó envuelto en un aire tibio que hacía vibrar las hojas de los árboles, como si el campo respirara con alivio después de tantas tormentas. Lorena salió al patio con los gemelos, dejando que la luz suave acariciara sus rostros dormidos.
Esteban la observaba desde la puerta, sintiendo un leve temblor en el pecho al reconocer la calma que crecía entre ellos. La granja parecía más firme, más viva, más hogar que nunca. El olor a café recién hecho llenó el ambiente, mezclándose con la tierra húmeda del riego temprano. Y en ese instante, sin palabras, ambos entendieron que algo nuevo estaban haciendo. La mañana avanzó lentamente, con la serenidad de un día que no teme al pasado. Lorena regó las plantas del huerto con cuidado, como si cada gota fuera una promesa. Los gemelos jugaban entre las sombras, lanzando risas que se elevaban como campanas pequeñas hacia el cielo. Esteban reparaba una cerca, pero su mirada viajaba constantemente hacia ella, atrapado en esa presencia que le devolvía la sensación de pertenencia. El campo, cómplice silencioso, abrazaba cada gesto, cada respiración, cada pequeño acto que reconstruía lo perdido. Todo parecía avanzar hacia un punto inevitable. Un viento suave comenzó a recorrer la granja a media mañana, moviendo la ropa tendida y dejando un aroma fresco sobre la tierra. Lorena se detuvo un segundo, cerró los ojos y dejó que la brisa la envolviera. Era la primera vez en mucho tiempo que el aire no le traía miedo, sino libertad. Esteban la vio desde la distancia, apreciando la fuerza que irradiaba incluso en la quietud. Aquella mujer que llegó rota ahora se erguía con una dignidad que él admiraba profundamente. Y en ese silencio compartido, el destino seguía escribiendo su historia sin prisa. Después del mediodía, el cielo se nubló con suavidad, como si anunciara una lluvia ligera. Lorena entró a la cocina y empezó a preparar un caldo sencillo, mientras los gemelos gateaban alrededor de sus pies. El olor a ajo, cebolla y hierbas llenó la casa, devolviéndole un corazón caliente que hacía años no tenía. Esteban entró con el rostro enrojecido por el sol, y ella sonrió sin notarlo siquiera. Ese gesto, pequeño pero luminoso, hizo que él sintiera un calor inesperado en el alma. Era una escena doméstica que nunca imaginó volver a vivir. La lluvia llegó sin estruendo, golpeando el techo con un ritmo manso que invitaba a la paz. Esteban y Lorena se sentaron en el porche, con los gemelos durmiendo dentro. El olor a tierra mojada ascendió como un recuerdo antiguo. Compartieron un silencio lleno de significado, uno de esos silencios donde dos vidas se escuchan sin necesidad de hablar. La lluvia limpiaba la granja, pero también limpiaba algo dentro de ellos. Y mientras el cielo lloraba suavemente, ambos sintieron que sus cicatrices empezaban a encontrar un lugar donde sanar. Por la tarde, cuando el cielo se abrió nuevamente, los gemelos salieron a jugar entre los charcos recién formados. Lorena los miraba con ternura, recordando cuántas noches había temido no verlos crecer. Esteban se acercó y se ofreció a cargarlos, mientras ellos reían con carcajadas que parecían música. En ese instante, la imagen de los tres juntos hizo que Lorena sintiera un nudo dulce en la garganta. No era amor declarado, no era promesa explícita, pero sí era una verdad creciendo sin ser nombrada. Una verdad que la vida había estado esperando pacientemente. Al caer la tarde, las nubes se tiñeron de rosa y dorado, bañando la granja en un resplandor casi sagrado. Lorena preparó una bandeja con pan y mantequilla, y se la llevó a Esteban mientras trabajaba en el corral. Él la recibió con una mirada agradecida que la hizo bajar la vista, sintiéndose tímida como una niña. Pero dentro de ella algo se encendió, una chispa tibia que la hacía sentir viva. Esteban dio un bocado y le dijo que la granja sabía diferente desde que ella había llegado. Lorena sintió que el corazón le latía más fuerte, como si esas palabras hubieran tocado una puerta que ella mantenía cerrada. El atardecer los encontró recogiendo herramientas juntos. Los gemelos dormían dentro, agotados de jugar bajo la lluvia. Lorena tomó una pala y Esteban la detuvo, rozando sus dedos sin querer. El contacto fue breve, pero suficiente para electrizar el aire entre ellos. Ninguno dijo nada, pero ambos sintieron como el silencio cobraba un significado nuevo. Era un silencio cargado de esperanzas tímidas, de dudas que empezaban a desaparecer, de deseos que aún no se atrevían a pronunciar. Y el campo, siempre testigo,
guardó el instante como un secreto precioso. Esa noche, el cielo estaba tan despejado que parecía un manto infinito de estrellas. Lorena salió al porche con una manta y se sentó a observarlas. Esteban se acercó después, preguntándole si quería compañía. Ella asintió suavemente. Se sentaron uno al lado del otro, sin tocarse, pero tan cerca que podían sentir el calor del otro. El sonido del campo nocturno los envolvía como un arrullo profundo. Y allí, bajo la inmensidad del cielo rural, ambos entendieron que estaban avanzando hacia algo más grande que la suma de sus dolores. Una brisa fría comenzó a soplar, y Esteban colocó la manta sobre los hombros de Lorena sin decir palabra. Ella lo miró con un brillo que mezclaba gratitud, sorpresa y algo más profundo. Un gesto tan simple tenía un peso enorme para alguien que siempre había vivido bajo la sombra del miedo. Y en ese instante, por primera vez, no sintió temor. Sintió cuidado. Sintió presencia. Sintió un inicio posible. El campo seguía en silencio, como observando con respeto la historia que iba tomando forma lentamente. Antes de dormir, Lorena se detuvo en la puerta de su habitación y miró a Esteban, que estaba por apagar la lámpara de queroseno. Él también se quedó quieto, viéndola. No hablaron. No hicieron promesas. Pero en la mirada de ambos había un entendimiento profundo, estaban dejándose entrar uno en el mundo del otro. Estaban aceptando que tal vez el destino no había sido solo tragedia, sino preparación. Lorena cerró la puerta con una paz que no recordaba haber sentido nunca. Y Esteban, al apagar la luz, supo que algo dentro de él también había despertado. Esa noche, mientras la luna bañaba la granja con un resplandor suave, el viento sopló con un susurro que parecía un mensaje antiguo: todo renace cuando encuentra tierra fértil. Y allí, entre dos almas heridas, la vida había empezado a germinar. No con urgencia, no con ruido, sino con la calma poderosa de las cosas verdaderas. El campo, sabio y paciente, acompañó su descanso con un silencio lleno de promesa. Porque incluso después de la mayor tragedia, siempre llega el momento en que la esperanza decide regresar. Las primeras luces del día se filtraron entre las nubes bajas cuando Lorena salió al patio con una canasta vacía. Iba a recoger los primeros frutos del huerto, emocionada por ver lo que habían logrado juntos. La tierra aún estaba húmeda por el rocío, y el aire olía a hojas frescas y madera tibia. Esteban la observaba desde la entrada del granero, con una mezcla de orgullo y calidez. Los gemelos gateaban cerca de ella, metiendo sus pequeños dedos en la tierra como si quisieran conocer el mundo desde sus raíces. La paz se extendía como un manto suave sobre la granja. Era un amanecer distinto, uno lleno de promesas. Mientras Lorena recolectaba calabazas tiernas, escuchó los pasos de Esteban acercándose. Él se inclinó para ayudarla, y sus manos se rozaron sobre la piel tersa del fruto recién cortado. Ninguno habló, pero ese contacto dejó encendida una chispa silenciosa que ambos reconocieron. El viento movía sus cabellos y arrojaba polvo dorado a su alrededor, como si el campo estuviera celebrando el instante. Los gemelos, riendo, los observaban desde la sombra del árbol. Era una escena sencilla, pero cargada de algo profundo, algo que comenzaba a tomar forma en el silencio compartido. Después del trabajo en el huerto, Esteban llevó a los gemelos hacia el corral para mostrarles los animales. Los pequeños reían al ver las gallinas correr, sus risitas elevándose como un canto suave que llenaba el aire. Lorena los observaba a lo lejos, sintiendo que el corazón se le expandía. Ver a sus hijos seguros, felices y libres era un regalo que nunca imaginó recibir de la vida. Esteban, cargándolos con ternura sobre sus hombros, parecía un tronco firme en medio de un campo incierto. Y en ese momento, sin darse cuenta, Lorena empezó a imaginar un futuro posible junto a él. Esa tarde, una nube de polvo apareció en el camino, levantada por un caballo que avanzaba rápido. Silverio llegó sudoroso, advirtiendo que algunos primos del agresor habían sido vistos merodeando las afueras del pueblo. Esteban frunció el ceño,
y Lorena sintió como el miedo antiguo intentaba regresar. Pero Silverio aseguró que no los había visto cerca de la granja, solo rondando cantinas y caminos. Aún así, la noticia cayó como una sombra sobre el ambiente. Esteban respiró hondo y le prometió a Lorena que no pasaría nada. El campo guardó silencio, atento a lo que pudiera venir. Para distraer la mente, decidieron trabajar en conjunto en la parte vieja del granero. La madera crujía bajo sus manos, gimiendo como si recordara los años de abandono. Los gemelos jugaban con montoncitos de heno, disfrutando de cada detalle con una inocencia que desarmaba a cualquiera. Lorena ayudaba a Esteban a martillar tablas nuevas y cada golpe resonaba en el aire como un latido compartido. La cooperación entre ellos ya no era solo necesidad, era un acto de confianza. Y mientras trabajaban, una calma cálida se asentaba en la granja, rodeándolos con una sensación de pertenencia. Al caer la tarde, decidieron descansar en el porche, bajo la sombra larga del cielo anaranjado. El viento traía consigo el olor a pasto seco, mezclado con el aroma suave de las flores silvestres. Lorena apoyó la cabeza en la madera del pilar, suspirando, mientras Esteban le ofrecía un vaso de agua fresca. Ella lo recibió con una mirada que hablaba más que las palabras. Los gemelos dormían cerca, envueltos en mantas finas. La tranquilidad era tan profunda que parecía irreal. Y allí, en ese silencio receptivo, la vida les mostraba un respiro que ambos necesitaban desesperadamente. Cuando la noche llegó, el cielo se llenó de estrellas como en una pintura viva. Lorena salió a mirar el firmamento mientras Esteban terminaba algunas tareas. La luna iluminaba suavemente su rostro, resaltando la tranquilidad que comenzaba a asentarse en ella. Cuando él se acercó, sus sombras se juntaron sin esfuerzo. Lorena lo miró con una sinceridad casi vulnerable, agradeciéndole por todo lo que hacía. Esteban, sin saber cómo responder, simplemente la contempló. Había mucho que quería decir, pero la emoción lo detenía. A veces, el lenguaje más fuerte es el que no se pronuncia. Al día siguiente, Esteban llevó a Lorena y a los gemelos al arroyo cercano para que pudieran refrescarse. El agua fría corría entre sus pies, y los pequeños chapoteaban con carcajadas que se mezclaban con el canto del agua. Lorena sintió la libertad en su piel, como si el río le lavara los restos de un pasado amargo. Esteban la miraba desde la orilla, admirando su valentía sin que ella lo supiera. El campo entero parecía celebrar esa escena, una familia naciendo sin necesidad de sangre, solo de voluntad y cariño. Y en ese rincón apartado, sus destinos se entrelazaban aún más. De regreso a la granja, encontraron a un viajero perdido que pedía agua para su caballo. Esteban no dudó en ayudarlo, y Lorena le ofreció algo de comida. El hombre, agradecido, comentó que había escuchado historias sobre la granja renaciendo después de años de abandono. Dijo que la gente del pueblo empezaba a hablar del milagro de los nuevos pobladores. Lorena sintió un rubor cálido en las mejillas. Esteban sonrió con humildad. El viajero continuó su camino, dejando atrás una frase que resonó en ambos: donde hay vida, siempre vuelve la luz. Y esa frase quedó flotando en el aire. Esa tarde, Esteban enseñó a Lorena a manejar la carreta pequeña. Ella sostenía las riendas con torpeza al principio, pero pronto encontró el movimiento adecuado. Esteban la guiaba desde atrás, sin tocarla, pero tan cerca que podía sentir su respiración. La joven sonreía nerviosa pero feliz, disfrutando de ese aprendizaje sencillo que la hacía sentirse útil y fuerte. Los gemelos los observaban desde la sombra del árbol, agitándose emocionados cada vez que la carreta avanzaba. Era un momento simple, pero lleno de significado. Lorena aprendía a ocupar su espacio en ese nuevo mundo. Cuando el sol comenzaba a esconderse, Lorena preparó una cena cálida con las primeras verduras del huerto. Esteban entró con los gemelos en brazos, y la cocina se llenó de risas pequeñas. La mesa, antes vacía y silenciosa, ahora estaba llena de vida. Mientras comían, Lorena se sorprendió al verse sonriendo sin miedo, sin obligación, sin culpa.
Esteban la observó, sintiendo que ese gesto suave valía más que cualquier palabra. La comida sabía mejor que nunca. Era el sabor de la esperanza creciendo despacio, pero segura. Esa noche, mientras los gemelos dormían profundamente, Lorena salió al porche y encontró a Esteban mirando el campo oscuro. Se acercó sin hacer ruido. Él la miró, y en su mirada había una ternura que ella no recordaba haber recibido jamás. No se dijeron nada. Solo estuvieron allí, respirando el mismo aire tibio, compartiendo la misma sensación de destino. El viento acarició sus rostros como una bendición antigua. Y el campo, con su silencio reverente, pareció confirmar algo inevitable: estaban listos para comenzar a amar. El amanecer llegó con un viento inquieto que movía las copas de los árboles como si el campo quisiera avisar algo. Lorena despertó con una sensación extraña en el pecho, una mezcla de calma y presentimiento. Los gemelos dormían profundamente, abrazados entre sí como dos pequeños brotes inseparables. Esteban ya estaba afuera, cortando leña con movimientos firmes que hacían eco entre los cerros. El olor a madera recién partida llenaba el aire, mezclándose con la humedad de la madrugada. A pesar de la serenidad aparente, algo en el ambiente se sentía suspendido. Como si el destino estuviera preparando una página nueva. Lorena salió al patio con su cuaderno viejo en mano. Se sentó bajo el árbol grande y empezó a escribir con la luz suave que caía entre las hojas. Las palabras fluían como un desahogo profundo, dejando caer pedazos de dolor y brotes de esperanza sobre el papel. Esteban la miraba de lejos, admirando cómo encontraba fuerza incluso en la fragilidad. El viento movía su cabello y le daba a la escena un aire poético, casi cinematográfico. Era difícil imaginar que aquella mujer, antes rota, ahora construía su propio equilibrio. Y a Esteban le estremecía sentir que quería formar parte de ese renacer. Más tarde, los gemelos salieron a jugar con una energía desbordante que llenaba la granja de risas. Esteban los levantaba en brazos, girando en círculos mientras ellos reían como campanas diminutas. Lorena, observando desde el porche, sintió un calor indescriptible expandirse por su pecho. Ese hombre, que al principio apenas podía sostener sus propios días, ahora sostenía a sus hijos con una ternura que parecía brotarle de lo más profundo. Y en ese instante, ella comprendió que el destino le estaba mostrando algo que nunca había creído posible: la idea de un hogar verdadero. A media mañana, Silverio llegó con noticias preocupantes. Al parecer, 2 de los primos del agresor habían sido vistos preguntando por la granja en la cantina del pueblo. Sus voces estaban cargadas de resentimiento y rabia. Aunque el sheriff los vigilaba, eran hombres impulsivos. Lorena sintió que el miedo reptaba por su columna como un recuerdo vivo. Pero Esteban la tomó suavemente por los hombros y le dijo que no iba a permitir que nadie volviera a dañarla. Sus palabras no fueron un grito, sino una convicción firme. Y por primera vez, el miedo no ganó espacio dentro de ella. Lo que ganó espacio fue la confianza. Después de la visita, se dedicaron a asegurar la granja. Colocaron nuevas bisagras en las puertas, reforzaron ventanas y movieron herramientas pesadas cerca del granero. Los gemelos ayudaban llevando pequeñas piedras sin saber realmente qué pasaba. Lorena se sorprendió al notar que ya no temblaba como antes. Algo en ella había cambiado. Había pasado de ser una mujer que huía, a una mujer que defendía. El campo parecía reconocer esa transformación, enviando un viento cálido que acariciaba la piel como un abrazo silencioso. Y mientras trabajaban, Esteban la miraba con un respeto profundo que crecía día tras día. Al caer la tarde, el sol pintó el cielo de tonos rojizos que incendiaban el horizonte. Lorena preparó una infusión de hierbas y se la llevó a Esteban mientras él guardaba herramientas. Cuando sus manos se rozaron, una corriente los atravesó sin necesidad de palabras. Ella bajó la mirada, tímida, pero sin apartarse. Él le sonrió apenas, con esa sonrisa suave que solo reservaba para ella. La granja parecía contener el aliento, como si supiera que una nueva verdad se estaba formando entre ellos.
Y en ese silencio poético, ambos sintieron que algo se estaba acercando lentamente, algo grande. Esa noche, el cielo estaba cargado de estrellas, tan brillantes que parecían querer caer sobre la tierra. Lorena salió al porche, envuelta en una manta, y se sentó a contemplar el firmamento. Esteban apareció momentos después, con un gesto tranquilo pero atento. Se sentó a su lado sin decir palabra. El silencio entre ellos era cómodo, lleno de significados que solo dos almas heridas pueden comprender. La brisa nocturna los envolvía, mezclándose con el canto lejano de los grillos. Era un momento sagrado. Un momento donde lo que no se dice se vuelve más importante que cualquier palabra pronunciada. Las luces del cielo continuaban danzando cuando Lorena habló por primera vez de sus sueños. Le contó a Esteban que siempre había querido abrir un pequeño puesto de verduras, cultivar sus propios alimentos y venderlos en el pueblo. Pero nunca había tenido libertad para intentarlo. Él la escuchó con una atención profunda, capturando cada palabra como si fuera un tesoro. Le dijo que ese sueño sí tenía un lugar en la granja, que podían construirlo juntos si ella quería. Lorena sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas, no de tristeza, sino de una ilusión que creía perdida. El campo, testigo eterno, guardó ese deseo en sus raíces. Al día siguiente, se levantaron temprano para comenzar a planear ese sueño. Esteban le mostró un pequeño espacio cerca del huerto, donde antes había un cobertizo viejo. Le dijo que allí podrían construir su puestito, poner una mesa de madera y estantes para verduras. Lorena se emocionó tanto que abrazó a los gemelos y luego, sin pensarlo, tocó el brazo de Esteban con gratitud. Él la miró sorprendido, pero con los ojos brillando de ternura. Era la primera vez que lo tocaba de forma tan natural. Y ese gesto, simple y pequeño, cambió algo profundo entre ellos. Durante toda la mañana trabajaron en limpiar el área. Quitaron tablas rotas, arrancaron hierbas viejas y dejaron la tierra lista para reconstruir. Los gemelos jugaban con latitas y piedras, mientras los adultos se movían en un ritmo casi sincronizado. Con cada herramienta que levantaban, con cada clavo que colocaban, estaban construyendo más que un puesto de verduras, estaban construyendo un futuro compartido. Lorena sentía que su vida tomaba una dirección nueva, una dirección que nunca había tenido el valor de imaginar. Y Esteban, con cada mirada que le dedicaba, confirmaba que tampoco estaba caminando solo. En la tarde, la brisa calentada por el sol comenzó a refrescar y el campo se tiñó de tonos dorados. Lorena y Esteban se sentaron en la sombra del árbol grande, con los gemelos dormidos entre ellos. El cansancio era dulce, el tipo de cansancio que trae satisfacción. Lorena apoyó la cabeza en el tronco, sintiendo cómo la paz la abrazaba. Esteban la miró, queriendo decir algo, pero conteniéndose. Había una ternura en el aire tan fuerte que parecía palpable. En ese instante, Lorena inclinó apenas su mano y rozó la suya. Fue un gesto mínimo, pero de significado enorme. Y el corazón de Esteban dio un vuelco. La noche llegó suave, y con ella el sonido distante de un caballo. Esteban se tensó por un momento, pero luego reconoció la voz de Silverio llamando desde la cerca. Traía buenas noticias. Los primos del agresor habían sido interceptados por la policía en otro rancho, buscando problemas lejos de allí. La amenaza, al menos por ahora, desaparecía. Lorena suspiró de alivio y Esteban sintió como su pecho se liberaba. Silverio los felicitó por el progreso de la granja, y antes de irse les dijo una frase que se quedó suspendida en el aire: las tierras que se cuidan con amor, devuelven amor multiplicado. Y esa noche, la granja entera pareció asentir. Antes de dormir, Esteban caminó hacia el porche y vio a Lorena arropando a los gemelos con una ternura que le estremeció el alma. Ella levantó la vista y le sonrió con una dulzura tranquila. Él se acercó y, sin saber cómo contenerlo más, acarició suavemente su mejilla. Lorena cerró los ojos, sin miedo. Era la primera caricia que recibía en años, sin dolor, sin amenaza, sin sombra. Cuando abrió los ojos,
Lo miró con una verdad transparente. No hablaron. No era necesario. El campo, silencioso y vasto, se convirtió en testigo de un comienzo que había tardado en llegar, pero que ahora florecía con fuerza imparable. El amanecer llegó envuelto en una neblina suave que se deslizaba entre los árboles como un susurro antiguo. Lorena abrió la puerta con cuidado, evitando despertar a los gemelos, y salió al patio para sentir el aire frío sobre la piel. El silencio del campo tenía un peso sagrado a esa hora. Desde lejos, vio a Esteban alimentando a los animales, moviéndose con esa calma firme que lo caracterizaba. Cuando él la vio, levantó la mano en un saludo que parecía más íntimo que cualquier palabra. La luz gris del amanecer los envolvía como una promesa nueva. Algo profundo se estaba tejiendo entre ellos. Después del desayuno, decidieron continuar trabajando en el puesto de verduras. La estructura de madera comenzaba a levantar su forma, tímida pero sólida. Lorena se sorprendía a sí misma imaginando frascos, canastas, manteles y colores. Esteban la escuchaba describir cada detalle con una sonrisa que no podía contener. Los gemelos jugaban alrededor, metiendo las manos en la arena y riendo con cada descubrimiento. El viento cálido traía olor a tierra revuelta y a madera recién cortada. La granja vibraba con vida. Y ellos, sin saberlo, vibraban igual. Más tarde, Silverio llegó con una sorpresa, unas tablas de madera que había guardado durante años. Dijo que eran fuertes, de buen cedro, perfectas para el frente del puesto. Lorena, emocionada, casi lloró. La generosidad de aquel anciano seguía siendo un abrazo constante en sus días de renacimiento. Esteban agradeció con un apretón de manos firme, mientras los gemelos aplaudían sin entender la razón. El anciano se sentó un momento a observarlos. El campo tiene sus ojos puestos en ustedes, dijo. Y sus palabras quedaron resonando como una bendición. Con el paso de las horas, el puesto tomó forma y la emoción de Lorena creció como una flor que finalmente ve el sol. Cada clavo colocado era una victoria. Cada tabla ajustada, un paso hacia un sueño que creía imposible. Esteban la observaba cuando ella no se daba cuenta, impresionado por su fuerza, por su entrega, por la luz que llevaba dentro a pesar de todo lo que había vivido. El contraste entre sus cicatrices y su esperanza lo conmovía profundamente. Y sin decirlo, empezó a comprender que ya no quería imaginar la granja sin ella. Al mediodía, el calor se intensificó y decidieron descansar bajo el gran árbol. Lorena se recostó en el tronco, y Esteban se acomodó cerca, lo suficientemente próximo para sentir su presencia, pero sin invadir. Los gemelos dormían a sus pies, respirando con suavidad. El ruido de los insectos llenaba el aire en una melodía casi hipnótica. Esteban miró de reojo la forma en que el sol iluminaba la piel de Lorena. De pronto, sintió un impulso nuevo, profundo, casi salvaje, protegerla para siempre. Pero se contuvo. Era demasiado pronto para confesar lo que ya ardía en su pecho. Al caer la tarde, comenzaron a organizar cajas y canastas que usarían para las verduras. Lorena se maravillaba con cada pequeño avance, como si estuviera construyendo un templo y no un simple puesto rural. Esteban la ayudó a mover una mesa vieja que restauraron juntos. Sus manos se rozaron varias veces en el proceso, y cada contacto dejaba una corriente eléctrica en el aire. Ella ya no retrocedía. Algo dentro de ambos había cambiado. La confianza ya no era frágil. Era un puente firme que los conectaba sin necesidad de palabras. Cuando el sol empezó a esconderse, un viento repentino levantó polvo desde el camino. Lorena sintió un sobresalto y buscó a Esteban con la mirada. Él la tranquilizó con un gesto seguro. No había peligro. Era solo el viento del atardecer anunciando que la noche traería un clima más fresco. Los colores del cielo se transformaron en una mezcla de naranjas y violetas que parecían pintados a mano. Y allí, en medio de ese paisaje inmenso, Esteban tomó la mano de Lorena por primera vez. No fue un acto planeado. Fue instinto.
Fue verdad. Lorena se quedó inmóvil, sorprendida por la suavidad del gesto. No había fuerza, no había exigencia. Solo un calor que se extendía desde su mano hasta el corazón. Los gemelos corrían cerca, ajenos a ese instante sagrado. Ella levantó la mirada, y en los ojos de Esteban vio una ternura que le devolvió la respiración. Después de tantos años de miedo, Lorena sintió por primera vez la dulzura de un contacto que no lastima. Se permitió cerrar los ojos un instante, como quien siente el sol después de un invierno demasiado largo. Esa noche, prepararon la cena juntos. La cocina estaba cálida, iluminada por la lámpara de queroseno que proyectaba sombras danzantes en las paredes. Lorena picaba verduras mientras Esteban revolvía una olla de sopa. Los gemelos jugaban con cucharas de madera en el piso. Era una escena simple, cotidiana, pero llena de una belleza que ninguno quería romper. A cada mirada que se cruzaba, una sonrisa tímida aparecía. Y en un momento, Lorena apoyó su mano sobre la mesa y Esteban colocó la suya encima, sin pensarlo. No hablaron. No hacía falta. Luego de cenar, salieron al porche para tomar aire fresco. La noche era clara, y la luna iluminaba cada rincón de la granja. Lorena apoyó la cabeza en el pilar de madera, dejando escapar un suspiro largo. Esteban la observó sin ocultarlo. Vio en ella una fortaleza que lo dejaba sin aliento. Una fortaleza silenciosa, hecha de heridas, de lucha y de una belleza entera que no sabía que poseía. Lorena volteó hacia él y sostuvo su mirada. En ese instante, algo profundo se reveló entre ambos, algo que no necesitaba nombre, pero que ya tenía forma. Antes de dormir, Lorena colocó a los gemelos en sus camitas improvisadas y acarició sus cabecitas con una ternura infinita. Esteban la observó desde el umbral, iluminado por la luz tenue. Ella se volvió hacia él, y por primera vez lo abrazó sin miedo. Él la sostuvo con cuidado, como si temiera quebrarla. Pero Lorena no era frágil. Lorena era un milagro en pie. Y entre sus brazos, Esteban comprendió que ya no estaba solo. Que su vida había vuelto a encontrar un propósito. Que había encontrado su hogar. La noche terminó con un silencio profundo y cálido. El viento soplaba entre los árboles como un canto antiguo. Y mientras ambos se retiraban a descansar, la granja entera parecía latir con vida renovada. Era como si la tierra, los animales, los muros y el cielo entendieran que algo sagrado estaba creciendo allí. Algo que había nacido del dolor, del abandono y del miedo, pero que ahora se convertía en amor, en familia, en destino. El campo lo sabía. El destino también. Y nada volvería a ser como antes. El amanecer trajo un cielo grisáceo que presagiaba cambios, aunque el viento soplaba suave sobre los campos. Lorena salió con los gemelos envueltos en mantas, respirando el aire húmedo que tenía sabor a tierra humedecida por la noche. Esteban ya estaba en el corral, revisando las sogas y los postes como cada mañana, pero esa vez su mirada buscó la de ella con una intensidad distinta. Los pájaros cantaban sin prisa, como si acompañaran un ritmo nuevo que se instalaba en la granja. Lorena sintió que algo grande se aproximaba, no peligroso, sino profundo. Algo que podía cambiarlo todo. Y el campo parecía escucharlo. Después del desayuno, decidieron revisar la parte posterior del terreno, donde la maleza crecía alta y los viejos alambrados estaban vencidos. Los gemelos jugaban en una manta bajo el sol tenue, mientras Esteban y Lorena avanzaban entre ramas y pasto seco. La brisa movía el cabello de ella y lo esparcía como un velo. Esteban la observaba sin poder disimular la admiración que crecía en su pecho. Lorena, por su parte, comenzó a notar esos gestos silenciosos, esa forma de mirarla que no exigía, que no presionaba, que solo la reconocía. Y ese reconocimiento empezaba a convertirse en un refugio emocional. Al llegar al límite de la propiedad, encontraron un cercado caído con huellas frescas de ganado que no era suyo. Esteban frunció el ceño, preocupado por el daño que aquello podría causar.
Lorena se ofreció a ayudarlo a levantar la estructura, aun sabiendo que no sería fácil. Él dudó un instante, temiendo que se lastimara, pero ella insistió con una firmeza dulce que lo conmovió. Trabajaron juntos, compartiendo fuerza, sudor y silencios llenos de significado. A veces sus manos se tocaban sin querer, y cada roce parecía encender una luz nueva entre ellos. El campo, atento, guardaba ese brillo como si supiera que era importante. A media mañana, el cielo se oscureció de repente, anunciando una tormenta que nadie esperaba tan temprano. Esteban decidió regresar con los gemelos antes de que el viento se levantara más. Lorena los levantó en sus brazos, cubriéndolos con su manta mientras corría hacia la casa. El cielo retumbaba con fuerza, y un olor a ozono impregnó el aire. Una vez bajo techo, la tormenta desató su furia, truenos, relámpagos, viento. Pero dentro de la casa, los cuatro permanecieron juntos, compartiendo ese pequeño espacio cálido donde el miedo se desvanecía. Los gemelos se durmieron, ajenos al caos exterior. La tormenta duró horas, dejando un silencio tenso después de cada estallido. Esteban miraba por la ventana, preocupado por los cultivos. Lorena se acercó despacio, rozando su brazo con suavidad. Él giró y la encontró con el rostro iluminado por la luz tenue de la lámpara. En sus ojos vio gratitud, ternura y algo más profundo. Algo que llevaba tiempo creciendo, muy despacio. Él quiso decir algo, pero las palabras no salieron. A veces, la vida exige silencio para que el corazón pueda hablar. Y en aquel instante, ambos escucharon esa voz interna con absoluta claridad. Cuando por fin la lluvia se calmó, salieron a revisar los daños. El huerto estaba mojado, pero intacto. Las gallinas temblaban, pero ninguna se había perdido. El maíz resistió mejor de lo esperado. Lorena sintió un alivio que se extendía por todo su cuerpo. Esteban respiró hondo, sintiendo que una carga pesada se disipaba. Caminaron juntos por el barro fresco, dejando huellas que se hundían lentamente. Los gemelos, desde el porche, balbuceaban al verlos empapados. El campo olía a renacimiento. Era como si la tormenta hubiera lavado no solo la tierra, sino también parte de sus propios temores. Más tarde, mientras el sol reaparecía tímidamente, Esteban cargó a los gemelos para que vieran un arco iris que se formaba entre los cerros. Lorena se acercó y se quedó a su lado, contemplando aquel puente de colores como si fuera un mensaje. Un símbolo. Algo que el destino colocó ahí para ellos. Esteban miró a Lorena con una intensidad suave, sincera. Ella sintió un calor recorrerle el pecho. Ese arco iris parecía unir dos vidas rotas que estaban aprendiendo a sanar juntas. Y en ese silencio, algo entre ellos se afirmó sin necesidad de promesas. Por la tarde, trabajaron en reparar las filtraciones de la casa. Esteban subió al techo mientras Lorena le sostenía la escalera y le guiaba desde abajo. A cada instrucción, él sonreía. A cada risa de ella, él sentía que recuperaba algo que creía perdido. Cuando terminó, bajó y se quedaron muy cerca, casi rozando sus respiraciones. Nadie habló. Nadie se movió. Solo existía esa cercanía peligrosa y hermosa al mismo tiempo. Lorena dio un paso atrás, no por miedo, sino por entender que aún necesitaba tiempo. Y Esteban lo respetó, con un amor silencioso que decía más que cualquier declaración. Esa noche, el cielo quedó despejado después de la tormenta y las estrellas brillaban con fuerza. Lorena salió al porche con su cuaderno y comenzó a escribir. Esteban la vio desde dentro y se acercó despacio, sin interrumpirla. Ella levantó la vista y le dedicó una sonrisa tranquila, de esas que nacen cuando el corazón empieza a confiar. Esteban se sentó a su lado, sin tocarla, pero tan cerca que la noche parecía envolverlos como un mismo latido. Era un momento delicado, precioso. Un hilo sutil que comenzaba a tejer su destino. Lorena cerró el cuaderno y lo apoyó sobre sus rodillas. Esteban la miró a los ojos, esperando una señal. Ella tomó aire,
llenando sus pulmones con el aroma del campo mojado. Y finalmente dijo que empezaba a sentir la vida como un lugar seguro otra vez. Sus palabras eran frágiles, pero sinceras. Esteban apretó los labios, conteniendo la emoción. No dijo nada. Solo puso su mano sobre la de ella, muy despacio. Y cuando Lorena no la retiró, supo que la historia entre ellos acababa de cruzar un umbral invisible. Más tarde, antes de dormir, Lorena preparó a los gemelos y los acostó mientras Esteban apagaba las lámparas de la casa. Cuando ella salió al pasillo, él estaba allí, esperándola sin intención de presionarla. Ella se acercó, lo miró un largo instante y apoyó su frente en el pecho de él. Esteban la rodeó con los brazos, con la ternura que siempre había guardado solo para ella. Fue un abrazo suave, lento, lleno de respeto y amor silencioso. El tipo de abrazo que sana. El tipo de abrazo que funda una familia. La noche cerró con un viento fresco que entraba por las rendijas, acariciando las paredes viejas de la casa. Pero dentro, todo estaba cálido. Todo estaba vivo. Lorena y Esteban sabían que aún quedaban pruebas, sombras y heridas que sanar. Pero también sabían que, por primera vez, no tendrían que enfrentarlas solos. Porque la granja, el campo y el destino mismo parecían haberlos elegido para encontrarse. Y juntos, dos almas rotas comenzaban a convertirse en una sola historia. El amanecer llegó cargado de un brillo dorado que se extendía sobre la granja como un manto cálido. Lorena salió con los gemelos en brazos, respirando el aire fresco que aún guardaba rastros de la tormenta pasada. Esteban ya estaba revisando el establo, pero al verla sus gestos duros se suavizaron de inmediato. La luz del sol dibujaba sombras largas en el suelo húmedo, y el canto de los pájaros anunciaba un día de calma. Lorena sintió que aquel paisaje era un regalo del destino. La granja había dejado de ser un refugio improvisado. Ahora era su hogar. Y ese pensamiento le estremeció el corazón. Después del desayuno, decidieron trabajar en el pequeño puesto de verduras que estaba tomando forma. Lorena barría el polvo acumulado mientras Esteban ajustaba los últimos clavos en la estructura. Los gemelos jugaban con una caja de madera vacía, empujándola como si fuera un carrito. El aire estaba lleno del olor a madera recién lijada y tierra húmeda. Lorena tenía un brillo especial en los ojos, como si cada tablita que colocaban fuera un paso más hacia la vida que necesitaba. Esteban, al verla, sintió orgullo. Y también un cariño profundo, un cariño que ya no sabía esconder. Más tarde, Silverio apareció montado en su viejo caballo, trayendo algunas semillas nuevas que había conseguido en el pueblo. Lorena recibió el regalo con una gratitud inmensa, como si aquellas pequeñas bolsas llevaran futuro dentro. El anciano explicó cómo plantarlas, cómo cuidarlas, cómo reconocer la primera señal de vida. Esteban escuchaba con atención, pero su mirada viajaba una y otra vez hacia Lorena. Silverio notó ese detalle y sonrió calladamente, como quien entiende que algo sagrado se está formando. El campo, con su sabiduría antigua, parecía aprobarlo. A media mañana, un silencio extraño cayó sobre la granja. No era un silencio amenazante, sino uno profundo, lleno de significado. Esteban estaba cortando unas ramas secas cuando Lorena se acercó para ayudar. Sus manos se rozaron, y esta vez ninguno retiró la suya. Fue un roce breve, pero la electricidad del gesto se quedó suspendida en el aire. Los gemelos, desde la sombra, aplaudieron sin saber por qué, como si también sintieran la energía del instante. El viento sopló suavemente, moviendo sus cabellos y acercando aún más sus almas. Nadie habló. Pero algo se dijo sin palabras. Al mediodía, decidieron descansar bajo el gran árbol. Lorena se sentó con los gemelos sobre las piernas mientras Esteban se acomodaba a su lado, lo suficientemente cerca para percibir su aroma suave a hierbas y madera. Los pequeños se quedaron dormidos con facilidad. La sombra del árbol los cubría como un abrazo natural. Esteban observó la forma en que Lorena sostenía a sus hijos con delicadeza y firmeza a la vez.
Ella lo miró de reojo, encontrando en él una presencia que ya no la asustaba. Era un hombre que la protegía sin dominarla. Y eso era un milagro. Por la tarde, la calma se interrumpió con la llegada de un mensajero del pueblo. Traía un recado del sheriff. Los primos del agresor habían sido liberados por falta de pruebas y podrían volver a causar problemas. El corazón de Lorena se detuvo un instante. El miedo antiguo regresó con fuerza, como un fantasma que ella creía enterrado. Esteban apretó los dientes, colocándose entre ella y la noticia como si pudiera protegerla del simple sonido. El mensajero aconsejó prudencia. Luego se marchó, dejando un aire pesado que cayó sobre la granja como una nube gris. Lorena tembló. Esteban la sostuvo. Decidieron asegurar nuevamente la propiedad. Esteban revisó cercos, candados y ventanas. Lorena lo ayudaba, aunque sus manos temblaban. Los gemelos la seguían, confundidos por la tensión en el ambiente. Mientras trabajaban, el viento aumentó, levantando polvo del camino. Cada sonido hacía que Lorena girara, vigilante. Esteban intentó calmarla, pero sabía que las heridas del pasado no se borran solo con palabras. Sin embargo, también sabía que no dejaría que nadie la lastimara otra vez. Esa determinación ardía en su pecho como un fuego nuevo. Cuando el sol comenzó a descender, el cielo se tiñó de rojos intensos, como si anunciara una batalla entre la luz y la sombra. Lorena preparó té de hierbas para tranquilizarse, mientras Esteban afilaba una herramienta por precaución. No era violencia lo que buscaba, sino estar listo. Los gemelos jugaban cerca de la mesa, ajenos a la amenaza invisible. En ese momento, Lorena levantó la mirada y vio a Esteban trabajar con una expresión seria y protectora. Y su miedo, aunque no desapareció, se transformó en fuerza. Porque ella ya no estaba sola. Nunca más. Al caer la noche, el cielo estaba tan oscuro que parecía una sábana sin estrellas. Lorena salió al porche, temblando un poco, y Esteban se sentó junto a ella sin dudarlo. Él le tomó la mano, un gesto lento, respetuoso, lleno de intención. Ella no la retiró. Sus dedos se entrelazaron como si siempre hubieran buscado ese lugar. Lorena apoyó la cabeza en su hombro, sintiendo por primera vez que el miedo podía retroceder ante el tacto de alguien bueno. Esteban cerró los ojos, guardando ese momento en su corazón como un tesoro. Más tarde, cuando los gemelos ya dormían, Lorena se acercó a Esteban con una pregunta temblorosa. ¿Crees que estaremos bien? Él la miró con una sinceridad que casi dolía. Mientras yo respire, nadie tocará lo que amo. Lorena sintió que el alma se le estremecía. Nunca nadie había hablado así para protegerla. No como una frase vacía, sino como un juramento hecho desde la profundidad. Sus ojos se llenaron de lágrimas silenciosas. Y él, muy despacio, las limpió con su pulgar. Antes de ir a dormir, Esteban la abrazó con un cuidado inmenso. Lorena apoyó su frente en su pecho, escuchando el latido firme que la tranquilizaba. Afuera, el viento seguía soplando como un guardián antiguo. Y ella entendió algo con claridad: ya no tenía que huir. Ya no tenía que esconderse detrás del miedo. Aquella granja, aquel hombre, aquella vida nueva, eran su destino. La noche cerró con un silencio profundo, casi sagrado. Y mientras las sombras envolvían la casa, la granja parecía vigilar sus sueños. Porque lo que estaban haciendo allí ya no era solo una historia de sobrevivencia. Era el inicio de un amor que había surgido del barro, del dolor y de la soledad. Un amor que el campo había esperado durante años. El amanecer llegó cubierto de un resplandor suave, como si el cielo hubiera decidido envolver la granja con un abrazo silencioso. Lorena despertó antes que los gemelos y se quedó observándolos dormir, respirando con esa calma que solo los niños tienen. Afuera, el canto de los gallos anunciaba un día nuevo, y el aroma a tierra fresca entraba por las rendijas de la ventana. Cuando salió al patio, encontró a Esteban preparando el caballo para revisar los límites de la propiedad.
Él la saludó con una sonrisa ligera, pero en su mirada había un destello firme de preocupación. Algo le inquietaba desde la noticia del sheriff. Lorena lo percibió de inmediato. El campo también. Decidieron desayunar juntos antes de que él saliera. La mesa estaba llena de sencillez: café, pan recién calentado y un poco de queso. Los gemelos reían mientras tiraban migas al suelo, y ese sonido llenaba la casa de una vida que antes no existía. Pero en medio de aquella armonía, había un hilo tenso en el aire. Esteban intentaba disimularlo, pero Lorena lo conocía ya. Había aprendido a leer la rigidez de sus hombros, la forma en que evitaba mirarla cuando algo lo inquietaba. Ella le tocó la mano con suavidad. Él alzó la vista. No necesitaban palabras. Había un pacto invisible entre ambos. Una vez terminada la comida, Esteban montó el caballo y salió hacia el extremo sur de la granja. Lorena lo observó alejarse con los gemelos sujetos a su falda. El viento soplaba fuerte, trayendo el olor a hojas secas y presagio. Mientras él revisaba cercos y huellas de animales, encontró ramas partidas de manera extraña y pisadas humanas recientes, no de vecinos ni de trabajadores. Su corazón se endureció como piedra. Algo se movía en la sombra. Algo que no quería verlos en paz. Regresó a la casa con la mandíbula apretada. Al llegar, Lorena supo que las noticias no eran buenas. Esteban le explicó lo que vio. Lorena sintió como el miedo regresaba, pero esta vez no la dominó, esta vez se transformó en alerta, en instinto. Ella apretó a los gemelos contra su pecho y respiró hondo, luchando contra la sombra del pasado. Esteban la tomó de los hombros y le dijo que no iba a permitir que nada los dañara. Sus ojos tenían esa firmeza de quien ha decidido enfrentar cualquier tormenta por alguien que ama. Lorena sintió que su corazón temblaba, no de miedo, sino de emoción. Nunca había tenido a nadie dispuesto a defenderla así. Nunca. Decidieron pasar el día dentro de la propiedad, trabajando cerca el uno del otro. Esteban cortaba leña mientras Lorena recogía hierbas para preparar una sopa. Los gemelos correteaban entre las plantas, alegres como si nada pudiera tocar su pequeño mundo. Pero el aire tenía un peso extraño, casi eléctrico. El viento golpeaba las ventanas, movía las hojas, susurraba advertencias. Lorena miraba a Esteban con frecuencia, buscando seguridad en sus ojos. Y cada vez que sus miradas se encontraban, él le devolvía una certeza: aquí estás a salvo. Aquellas palabras silenciosas la mantenían en pie. A media tarde, Silverio llegó nuevamente, con el ceño fruncido. Dijo que había visto dos hombres desconocidos rondando el camino principal del pueblo, preguntando por el rancho abandonado que ahora ellos ocupaban. Esteban sintió un golpe seco en el pecho. Lorena palideció. Silverio los miró con preocupación, asegurando que pasaría por allí más seguido. Esteban le agradeció con un apretón de manos lleno de tensión. Cuando el anciano se fue, el silencio cayó sobre la casa como una manta pesada. El peligro era real. Estaba cerca. Y ellos lo sabían. Lorena llevó a los gemelos dentro y cerró cada ventana con cuidado. Esteban revisó la puerta 2 veces. El viento golpeaba los árboles, haciendo que las sombras se movieran como figuras inquietas. Mientras preparaban la cena, apenas hablaron. No por frialdad, sino porque el miedo compartido también une. Esa tensión nos acercó de manera más profunda que 1000 palabras. Lorena miró a Esteban y, aún con miedo, sintió que él era su roca, su refugio. Esteban la miró y sintió un impulso feroz de protegerlos a todos. Un impulso que ardía en lo más hondo de su ser. La cena transcurrió entre susurros. Los gemelos, ajenos al peligro, reían con cucharadas de sopa y manchaban su ropa como siempre. Esa inocencia era un bálsamo y al mismo tiempo una herida. Lorena observaba a sus hijos y entendía que ya no podía correr más. No podía permitir que el pasado les arrebatara la vida que estaban construyendo. Sus ojos se llenaron de lágrimas silenciosas.
Esteban lo notó, se acercó y tomó su mano bajo la mesa. Ella la apretó con fuerza, aferrándose a él como si fuera la única luz en un camino oscuro. Y en parte, lo era. Cuando el sol cayó y la noche cubrió la granja, el viento se volvió más frío. Esteban patrulló los alrededores con una lámpara, observando cada rincón con ojos de guardián. Lorena lo esperaba en el porche, abrazada a sí misma. Cuando él regresó, ella corrió a su lado. Él le aseguró que todo estaba en orden, aunque en el fondo sabía que la calma no era más que un intervalo. Lorena apoyó la cabeza en su pecho, y él la rodeó con los brazos. En ese abrazo, la noche entera pareció aquietarse. Era un ancla en medio de la incertidumbre. Ya dentro de la casa, prepararon a los gemelos para dormir. Esteban ayudó a arroparlos mientras Lorena les cantaba un arrullo suave que llenó el cuarto de una dulzura nostálgica. Cuando los pequeños por fin cerraron los ojos, ella se volvió hacia Esteban con una expresión vulnerable, casi infantil. Él la tomó de las manos. No dijo nada. No hizo falta. En ese momento, sus almas hablaron. Se prometieron, sin palabras, compañía. Se prometieron valor. Se prometieron luz, aunque el camino fuera oscuro. La noche los unió en un lazo silencioso, profundo, inevitable. Al cerrar la puerta del cuarto, Lorena se detuvo frente a Esteban. Lo miró como quien mira una verdad largamente esperada. Tengo miedo, susurró. Él se acercó y colocó una mano en su mejilla. Yo también, respondió. Pero no estás sola. Y esas palabras, simples pero verdaderas, fueron un bálsamo. Lorena apoyó su frente en el pecho de él, sintiendo el latido firme, constante. Un latido que prometía protección, incluso contra las sombras más oscuras. Esteban la abrazó con toda la ternura que llevaba guardada durante años. Esa noche, el viento cantó entre los árboles como una advertencia y una bendición al mismo tiempo. La granja crujió suavemente, respirando con ellos. Y mientras el cielo nublado se cerraba sobre la casa, dos almas heridas se preparaban para enfrentar juntas lo que venía. Porque el amor, ese amor que nace del dolor y de la esperanza, siempre encuentra su fuerza en los momentos más oscuros. Y la oscuridad, aunque avanzaba, no sabía aún que estaba a punto de encontrar resistencia. El amanecer llegó apagado, con nubes pesadas cubriendo el cielo como un presagio. Lorena salió al patio con los gemelos en brazos, sintiendo el aire frío que anunciaba un día difícil. Esteban ya estaba afuera, mirando hacia el camino con el ceño fruncido, como si pudiera oler el peligro. El silencio del campo era tan profundo que parecía una advertencia. Ni los pájaros cantaban. Lorena sintió un temblor interno, una inquietud que se le clavaba en el pecho. Aún así, decidió no dejar que el miedo tomara el control. Había prometido luchar. Esteban se acercó y tomó su mano, dándole fuerza sin necesidad de palabras. Después del desayuno, Esteban salió a revisar nuevamente el perímetro de la granja. Esta vez no montó el caballo, fue a pie, para escuchar mejor cualquier ruido extraño entre los matorrales. Lorena se quedó con los gemelos en la cocina, preparando pan. Pero no podía concentrarse, cada crujido de madera, cada soplo del viento, le estremecía el alma. Los niños jugaban tranquilos, ajenos a la tensión. Cuando Esteban regresó, traía el rostro tenso. Había encontrado colillas de cigarro cerca del viejo cerco. No eran suyas. No eran de Silverio. Eran una señal clara. Y estaban demasiado cerca. Lorena sintió un golpe seco en el pecho cuando Esteban se lo contó. Pero esta vez no retrocedió. Caminó hacia él, lo tomó de los brazos y le dijo que no huiría. Que no volvería a ser víctima de quienes intentaron romperla. Sus ojos, aunque temblorosos, brillaban con una fuerza nueva. Esteban la miró con un respeto profundo. Vio en ella el renacer de una mujer valiente. Vio también el peso del pasado y la necesidad de protegerla. Apretó su mano con una determinación feroz.
Y en ese instante, sin decirlo, ambos entendieron que enfrentaban aquello juntos. A media mañana, Silverio apareció con malas noticias. Había escuchado rumores, 2 hombres borrachos, los mismos primos del agresor, estaban planeando recuperar lo que según ellos les pertenecía. La voz del anciano estaba cargada de preocupación. Esteban sintió que la sangre hervía en su interior. Lorena se llevó una mano al pecho, casi sin aire. Los gemelos, desde el suelo, reían sin saber el peso de esas palabras. Silverio recomendó cerrar todo, mantenerse alerta y no salir de la propiedad. Antes de irse, miró a Lorena y le dijo, no tengas miedo, hija. El que se refugia en la verdad nunca cae. Y se marchó. Esteban cerró portones, aseguró ventanas y movió herramientas pesadas cerca de la entrada, listo para lo que fuera. Lorena lo ayudó sin quejarse, aun cuando el miedo le mordía el estómago. El viento levantaba polvo y traía consigo un olor extraño, como hierro oxidado. Los árboles crujían. El campo entero parecía contener el aliento. Mientras trabajaban, los gemelos jugaban en el interior, ajenos al peligro inminente. Cada movimiento de Esteban era firme. Cada respiración de Lorena, calculada. Era como si ambos supieran que se acercaba un punto de quiebre. Un antes y un después. Al caer la tarde, un silencio espeso cubrió la granja. El cielo estaba rojo, como si ardiera desde adentro. Lorena preparó té para tranquilizarse, pero sus manos temblaban tanto que derramó un poco en la mesa. Esteban se acercó, tomó sus manos entre las suyas y las sostuvo hasta que dejaron de temblar. Ella levantó la vista y encontró en él un refugio, un pilar, un abrazo sin contacto. Los gemelos, jugando en el suelo, los observaban en silencio, como si percibieran la gravedad del momento. Lorena respiró hondo. No estaba sola. Esa era su fuerza ahora. De pronto, los perros del vecino comenzaron a ladrar a lo lejos, furiosos. Esteban se tensó de inmediato. Lorena apretó los labios. La noche caía, y con ella, la incertidumbre. El viento traía voces lejanas, apenas audibles, pero reales. Pasos pesados. Risas cortas. Esteban tomó una lámpara, pero Lorena lo detuvo. Le rogó que no saliera. Él la abrazó con fuerza, asegurándole que todo estaría bien. Los gemelos, asustados, comenzaron a llorar. Lorena los cargó, temblando por dentro. Afuera, las sombras se movían. Adentro, la esperanza resistía como una llama pequeña. Los ruidos se acercaron durante varios minutos que parecieron horas. Crujidos. Golpes leves. Silbidos. Esteban apagó la lámpara y colocó una mano sobre la boca de Lorena para que guardara silencio. Los gemelos se aferraron a ella. El corazón de la joven golpeaba como un tambor desesperado. Esteban caminó lentamente hacia la ventana y miró por una rendija. Sus ojos se endurecieron. Había 2 figuras acercándose por el camino lateral, ocultas entre la maleza. Sombras peligrosas. Sombras conocidas. Pero Esteban no retrocedió. Era su hogar. Era su familia. Lorena tomó aire profundamente, obligándose a no caer presa del pánico. Recordó todas las noches de horror vividas en el pasado, todas las veces que huyó sin tener a dónde ir. Y comprendió que esta era su oportunidad de romper ese ciclo. De plantarse. De enfrentar. Esteban volvió hacia ella y le dijo que confiara en él. No voy a dejar que nada te pase. Sus palabras tenían el peso de un juramento sagrado. Lorena sintió que su miedo se transformaba en coraje. En una decisión. En una verdad que había estado esperando por años. De pronto, un golpe fuerte resonó en la puerta de la entrada. Lorena soltó un grito ahogado. Esteban la cubrió con su cuerpo. Los gemelos lloraban desconsolados. Otro golpe. Y otro. Voces groseras, roncas, amenazantes.
Eran ellos. Buscaban romper la paz que tanto les había costado construir. Esteban tomó una herramienta de hierro y se acercó a la puerta, con los músculos tensos, con la furia contenida. Lorena, desde atrás, lo miraba con lágrimas en los ojos. No quería que él se hiciera daño. Pero tampoco quería volver a ser víctima. La puerta vibró con otro golpe. El destino estaba tocando. Esteban se volvió un instante y miró a Lorena. Fue una mirada larga, profunda, llena de amor y de una valentía que ella no había visto antes. Pase lo que pase, ya no está sola, dijo. Lorena sintió que su corazón se rompía y se reconstruía al mismo tiempo. Yo tampoco, susurró. La puerta volvió a temblar. Esteban respiró hondo. Lorena apretó a los gemelos contra su pecho. Afuera, las sombras se movían como bestias hambrientas. Adentro, el amor se preparaba para resistir. Y justo cuando el siguiente golpe retumbó en la madera, algo cambió. Un sonido inesperado, un grito, un relincho fuerte, un estampido. Y el destino, finalmente, mostró que había estado observándolo todo. El sonido seco que atravesó la noche hizo que todo se detuviera por un instante. Esteban se giró hacia la ventana, tratando de comprender qué había ocurrido. Lorena, abrazando a los gemelos, contuvo el aliento. Afuera, las voces se transformaron en gritos confusos, y luego, el sonido de pasos corriendo en direcciones distintas. El relincho del caballo se escuchó otra vez, fuerte, desesperado, como si hubiera sido provocado por algo inesperado. El viento dejó de soplar por un segundo y el campo entero pareció encogerse para escuchar. Esteban, con la lámpara apagada, se acercó lentamente a la ventana. Algo había cambiado. El peligro, por un momento, titubeó. Pasaron unos segundos que parecieron eternidades. Esteban miró por la rendija y vio dos figuras moviéndose de forma torpe, como si hubieran perdido el equilibrio o estuvieran peleando entre sí. Un destello metálico brilló a lo lejos, y después, un grito más agudo rompió el silencio del campo. Lorena no pudo evitar un jadeo pequeño. Esteban se volvió hacia ella y le hizo un gesto con la mano para que aguantara. Los gemelos, aún temblando, se aferraban a su falda. El olor a tierra mojada se mezclaba con la tensión acumulada en el aire. Algo, o alguien, había intervenido. Y nadie sabía cómo. Esteban tomó valor y abrió la puerta principal solo unos centímetros. El aire frío de la noche entró de golpe, cortándole la respiración. A lo lejos, pudo distinguir la sombra de Silverio montado en su caballo, sujetando una linterna grande que iluminaba el camino como si fuera un faro en la oscuridad. El anciano gritó algo, pero el viento arrastró la mitad de sus palabras. Sin embargo, lo suficiente quedó claro: vayan de aquí, ya están advertidos. Los primos del agresor, tambaleantes por el miedo y la sorpresa, retrocedieron entre la maleza. Uno cayó. El otro lo arrastró. La amenaza comenzaba a quebrarse. Esteban abrió un poco más la puerta, pero no salió del todo. No iba a exponer a Lorena y a los gemelos. Silverio se acercó montado, con una expresión dura que nunca antes le habían visto. No volverán hoy, dijo con tono grave. Me encargué de que entiendan que esta tierra tiene dueño. Lorena, desde adentro, sintió un alivio tan grande que sus piernas cedieron un instante. Esteban la sostuvo con un brazo firme mientras lo escuchaban. El anciano respiraba agitado, como si también hubiera estado peleando contra sus propios miedos. Pero su mirada dejaba claro que no permitiría injusticias en aquel lugar. Era un guardián viejo, pero aún fuerte. Silverio les pidió que cerraran nuevamente y que no encendieran luces. Dijo que vigilaría un rato más, moviéndose por los alrededores. Esteban obedeció sin discutir. Cerró la puerta y puso la tranca con fuerza. Lorena respiraba entrecortado, sintiendo como su corazón latía a un ritmo frenético. Los gemelos lloraban bajito, pero ella, poco a poco, logró calmarlos.
El silencio regresó, esta vez más pesado, pero menos amenazante. Esteban tomó su mano, y ella, sin pensarlo, se dejó sostener. Era la primera vez que sentían que el peligro retrocedía. No desaparecía, pero retrocedía. La familia improvisada se reunió en la habitación principal. Lorena colocó a los gemelos sobre una manta en el suelo y los abrazó, como si quisiera envolverlos con su propio cuerpo. Esteban se sentó en el suelo, cerca de ellos, sin quitar los ojos de la puerta. La lámpara apagada dejaba ver apenas sus siluetas. El viento soplaba afuera, pero ya no tenía el mismo tono de amenaza. Era como si el campo hubiera decidido ponerse de su lado. Lorena apoyó la cabeza en el hombro de Esteban, temblando todavía. Él la rodeó lentamente con un brazo, protegiéndola. En ese momento, entendieron cuánto se necesitaban. El tiempo pasó lento, como si la noche no quisiera terminar. Los gemelos finalmente se durmieron, exhaustos por el llanto y la tensión. Lorena, aún inquieta, repasaba mentalmente cada ruido del exterior. Esteban, con los sentidos alerta, se movía apenas cuando escuchaba algo. Ambos estaban agotados, pero la cercanía hacía que el miedo no fuera tan poderoso. «No dejaré que te hagan daño», murmuró Esteban, casi sin voz. Lorena cerró los ojos. «Lo sé, por eso no huyo», susurró. El campo, silencioso, pareció asentir. Cerca de la medianoche, Silverio volvió a tocar la puerta suavemente. Esteban abrió con cuidado. El anciano les dijo que los intrusos se habían ido en dirección opuesta al pueblo. Que la amenaza, por esa noche, había pasado. Pero que debían prepararse para lo que pudiera venir después. Lorena casi cae al escuchar la palabra pasado, como si la tensión por fin hubiera encontrado salida. Esteban la sostuvo. Silverio los miró con una tristeza cariñosa, como quien sabe que la vida ha sido dura con ellos. «No están solos», dijo, antes de marcharse. Al cerrar la puerta, Esteban se volvió hacia Lorena. Sus ojos se encontraron en la penumbra. Ella tenía lágrimas acumuladas, pero también una luz nueva, una fuerza distinta. No era solo miedo lo que brillaba en su mirada. Era coraje. Era decisión. Esteban se acercó a ella con un respeto absoluto, como si temiera quebrarla. «Te prometo que mañana reforzaremos todo. No permitiré que regresen». Lorena levantó la mano y tocó su mejilla. «No tengo miedo cuando tú estás aquí». La noche finalmente se calmó. El viento dejó de aullar y las estrellas asomaron entre las nubes, tímidas pero presentes. Los gemelos dormían profundamente, ajenos a la tormenta emocional de sus padres. Lorena se recostó junto a ellos, y Esteban la cubrió con una manta. No se acostó lejos. Se quedó cerca, cuidando la entrada. Lorena lo observó con los ojos entrecerrados, sintiendo algo más fuerte que el temor. Sentía amor. Un amor silencioso, profundo, nacido en la tragedia, pero vivo, poderoso. Antes de dormir, Lorena murmuró su nombre. Esteban se acercó. «Gracias», susurró ella. Él tocó su frente con una delicadeza que dolía. «Gracias a ti por no rendirte». Lorena cerró los ojos, y una paz inesperada la envolvió. Había sobrevivido demasiado para creer en milagros. Pero allí estaba uno, respirando frente a ella. La noche terminó con un susurro del viento, uno suave, casi tierno. Parecía una bendición. Una promesa. La promesa de que el amor, cuando nace de la verdad y del dolor compartido, se convierte en un escudo capaz de enfrentar cualquier sombra. Y aunque el peligro no había desaparecido por completo, algo en el destino había comenzado a girar. Algo grande. Algo inevitable. El amanecer siguiente llegó cargado de un silencio profundo, casi sagrado, como si el campo supiera que algo importante estaba por resolverse. Lorena despertó con los gemelos enredados en sus brazos, respirando con calma. El miedo de la noche anterior aún latía en su pecho,
pero ya no como una herida abierta, era más bien un recordatorio de la batalla que habían enfrentado juntos. Esteban ya estaba afuera, observando el horizonte con una determinación tranquila. El viento movía la hierba alta y traía un olor a tierra fresca. Lorena salió y se quedó unos metros detrás de él. Y ahí, en ese instante, comprendió que su vida había cambiado para siempre. Después del desayuno, Esteban anunció que reforzarían la granja con ayuda de Silverio y de 2 vecinos que habían ofrecido apoyo al enterarse de lo sucedido. La noticia sorprendió a Lorena. Nunca imaginó que la comunidad rural, esa misma que solía ser indiferente, ahora se acercara con manos abiertas. Los hombres llegaron antes del mediodía, montados en caballos viejos pero fuertes, listos para trabajar. Trajeron herramientas, madera nueva, clavos y un par de armas para vigilar. Lorena los recibió con gratitud, sintiendo por primera vez que no estaba sola en el mundo. Y la granja, rodeada de voces y manos solidarias, parecía renacer con cada paso. Mientras los hombres arreglaban cercos y reforzaban puertas, Lorena se dedicó a cuidar del huerto con los gemelos. Sus pequeñas manos tocaban las hojas verdes, y ella les enseñaba los nombres de cada planta. El sol iluminaba sus rostros, y un sentimiento dulce la inundó. Ese era el futuro que quería para ellos. Sin violencia. Sin sombras. Sin miedo. Esteban, desde la distancia, la observaba con una mezcla de ternura y orgullo. La veía moverse entre la tierra con una gracia que le conmovía el alma. Veía su fortaleza, su resiliencia, su capacidad de amar. Y entendía que ella se había convertido en el corazón de la granja. A media tarde, Silverio se acercó a Esteban con una noticia firme: los primos del agresor habían abandonado el estado. No por voluntad propia, sino porque sabían que el sheriff los vigilaba y que el campo ya no estaba dispuesto a tolerar sus abusos. Esteban sintió un alivio inmenso. Lorena, al enterarse, rompió en llanto silencioso mientras sostenía a los gemelos. No era tristeza. Era liberación. Era la sensación de que la vida, por fin, le daba un respiro. Esteban la abrazó, apretando su cuerpo contra él con la delicadeza de un hombre que entiende la fragilidad detrás del coraje. Y en ese abrazo, ella sintió que había llegado a casa. Con el peligro disipado, la tarde tomó un tono dorado. Los vecinos se quedaron a compartir pan y café bajo la sombra del gran árbol. Hablaron de la lluvia, del ganado, de los nuevos cultivos, de la cosecha que venía. Nadie mencionó la noche de terror. Era como si la comunidad quisiera cerrar esa herida sin dejar que sangrara más. Lorena conversó con las mujeres del pueblo, quienes le ofrecieron semillas, recetas y hasta mantas para los gemelos. Ella, que había sido rechazada y humillada tantas veces, ahora era recibida como una igual. Como una hermana. Como una nueva habitante de la tierra. Cuando el sol comenzó a ponerse, el cielo se pintó de naranja, rosa y púrpura. Los vecinos se despidieron, dejando en la granja una sensación de paz que no habían sentido en mucho tiempo. Esteban y Lorena se quedaron en el porche, viendo cómo la luz del día se desvanecía lentamente. Los gemelos jugaban con piedritas en el suelo, ajenos a la profundidad del momento. Esteban miró a Lorena con una sinceridad que la desarmó. Ella le devolvió la mirada, sin bajar la vista, sin miedo. Y allí, en ese intercambio silencioso, supieron que el destino los había unido de una forma que ya no tenía retroceso. Cuando la noche finalmente cayó, Lorena salió un momento al campo sola. Caminó entre los pastos altos, dejando que la brisa moviera su vestido y le acariciara el rostro. Miró las estrellas, brillando con una claridad nueva, como si el cielo celebrara la victoria de su historia. Recordó su pasado, las noches de violencia, los días de huida, el frío del abandono. Y entendió que había sobrevivido porque aún le quedaba un propósito. Esa granja, esos gemelos, ese hombre, eran el premio después de la tormenta. El renacer después del derrumbe. La luz después de la oscuridad. Esteban la alcanzó y caminó junto a ella en silencio.
no necesitaban hablar. El sonido del viento, el canto lejano de los grillos y el olor a tierra mojada decían todo lo que sus corazones ya sabían. Cuando llegaron al árbol grande, él tomó su mano con suavidad. Lorena no tembló. No retrocedió. Lo miró con una paz que nunca antes había sentido. Y él entendió que ella estaba lista. Lista para quedarse. Lista para amar sin miedo. Lista para construir una vida sin huir. El campo, testigo eterno, guardó ese instante como un tesoro. Al regresar a la casa, colocaron a los gemelos en sus camitas improvisadas. Lorena los cubrió con una manta suave y les besó la frente. Esteban los observaba desde la puerta, sintiendo que aquellos pequeños no eran solo parte de la vida de Lorena, sino suyos también. No por sangre, sino por elección. Por amor. Cuando Lorena se giró, él la tomó de las manos y la sostuvo con una firmeza que dejaba clara su intención. No pronunció promesas vacías. Solo la miró como se mira a alguien que llegó a salvar lo que uno creía perdido. Y Lorena, por primera vez, se dejó amar. La noche avanzó, tranquila, mientras la casa parecía respirar con ellos. Esteban preparó té y lo compartió con ella en el porche, bajo el manto de estrellas. Habló del futuro, de expandir el huerto, de mejorar el establo, de criar gallinas suficientes para vender huevos en el pueblo. Lorena escuchaba con los ojos brillantes, imaginando un mañana que antes ni siquiera podía soñar. Cada palabra de Esteban dibujaba una vida juntos. Cada gesto reforzaba la certeza de que él estaba allí para quedarse. Y ella, por fin, también. Antes de dormir, Lorena tomó la mano de Esteban y lo llevó hacia donde la luna iluminaba el campo con una luz suave. Gracias, susurró. Por salvarme, pero sobre todo por enseñarme a vivir sin miedo. Esteban la abrazó despacio, con un respeto que dolía de tan puro. No te salvé yo, respondió. Te salvaste tú. Yo solo estuve aquí para verte renacer. Lorena sintió que el corazón se le abría. Y por primera vez, sin sombras, sin heridas activas, amó. El amanecer siguiente iluminó la granja con un brillo nuevo. Las hojas vibraban, los pájaros cantaban, el aire olía a esperanza. Lorena salió con los gemelos, y Esteban se reunió con ellos, abrazándolos a los tres en un solo gesto. Ese abrazo fue la verdadera conclusión, el cierre de un ciclo de dolor y el inicio de una vida construida con amor, respeto y verdad. La granja ya no era un refugio. Era un hogar. El camino ya no era huida. Era destino. Y Lorena entendió la lección que el campo le susurraba. La vida siempre ofrece una segunda oportunidad, solo hay que tener el valor de abrir la puerta. Y ella la había abierto. Y el amor la estaba esperando del otro lado.